Bien, vamos con el problema 21. El problema 21 establece lo siguiente. Necesitamos calcular dy de x teniendo en cuenta que x por y es igual a seno de x más y. Tenemos entonces que usar diferenciación implícita, ¿verdad? Vamos a ir derivando de izquierda a derecha teniendo en cuenta que, bueno, lo de la izquierda es un producto. En la derecha también tendremos que usar regla de la cadena. Bien, la derivada de la izquierda, ¿quién es? Entonces, como es un producto, aplicamos la regla de producto. Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del primero? 1 por el segundo sin derivar. Bien. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 1, pero como estamos derivando y, entonces agregamos de y de x. ¿Vale? Agregamos de y de x. Ahora, en la parte de la derecha tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces, la derivada de seno de x más y, ¿quién es? La derivada de seno de la función seno será coseno de x más y por la derivada interna. La derivada interna, ¿quién es? La derivada de esta suma. Entonces tenemos la derivada del primero, que es 1, más la derivada de este segundo sumando, que será 1 por dy de x. A ver, dy de x vamos a ponerlo acá en rojo. Vale. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a agrupar en la parte de la izquierda lo que va a quedar con dy de x. Entonces, ¿qué va a quedar con dy de x? Con dy de x va a quedar lo siguiente. Dy de x que multiplica a. En la parte de la izquierda nos queda x y en la parte de la derecha nos queda cuando multipliquemos coseno de x más y por dy de x y lo pasamos a la izquierda, es decir, nos va a quedar menos coseno de x más y. Menos coseno de x más y. A la parte de la derecha vamos a dejar lo que no tiene de y de x. Acá va a aparecer coseno de x más y cuando multiplique por 1, queda entonces coseno de x más y. Y paso a restar este y. Finalmente, despejo de y de x. Entonces, de y de x, ¿quién es? De y de x será coseno de x más y menos y, esto dividido sobre x menos el coseno de x más y. Y esa es la derivada. Ese será el valor de esa derivada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, yo no entendí la parte del principio en cuando le hace la derivada a x más y. ¿X más y o a x por y? A x más y. Lo de la parte de la derecha. ¿Sí? Sí, sí, señor. Vale. Acá cuando hacemos esta derivada, tenemos la derivada, en la derecha tenemos la función seno de x más y. Hay que aplicar regla de la cadena. Entonces, primero la derivada de la función más externa, que es la función seno. La derivada de seno es coseno, evaluado en la función interna, ¿cierto? En x más y. Por la derivada de la función interna, es decir, la derivada de x más y. Entonces, ¿quién es la derivada de x más y? Tenemos la derivada de x es 1 más la derivada de y, ¿quién es? Es 1 por dy de x. ¿Bien?
Y bueno, luego procedemos a despejar de y de x. Luego procedemos a despejar de y de x, es lo que debemos hacer. Bien, vamos a continuar. Bueno, después de ver de diferenciación implícita, vamos a hablar de derivada de funciones inversas. Para esto recordemos que para que una función tenga inversa, para que exista la inversa, la función debe ser inyectiva o 1 a 1, ¿vale? Debe ser inyectiva 1 a 1 sobre un intervalo. Entonces, el tema de la inyectividad se puede reescribir en términos de otra condición. Y es lo que vamos a hacer un poco con esta sección. Vamos a hablar de la diferenciabilidad de una función que sea diferenciable y que sea invertible, y ver que la inversa también es diferenciable. Es lo que vamos a estudiar aquí. Entonces, primero tenemos este teorema que habla de la continuidad de una función inversa y establece que si f es una función continua y 1 a 1, es decir, inyectiva en su dominio, entonces la inversa es continua sobre un dominio, bueno, sobre un dominio correspondiente, ¿no? Que será el rango de la función. Es decir, si tengo una función que es continua y es inyectiva en un intervalo, la inversa también es continua en cierto intervalo. Vale. Acá vamos a hablar ahora de lo siguiente. Resulta que para que una función sea inyectiva, o cuando una función es inyectiva, ocurre una de las dos siguientes cosas. Si una función es inyectiva sobre un intervalo abierto, entonces la función será creciente todo el tiempo o decreciente todo el tiempo. ¿Qué quiere decir que sea creciente? Que si yo tomo dos valores, x1 menor que x2, entonces para que sea creciente la imagen de x1 debe ser menor que la imagen de x2. Y para que sea decreciente, la imagen de x1 debe ser mayor que la imagen de x2. Resulta que a partir de esto podemos establecer que una función es inyectiva si es creciente todo el tiempo, es decir, en todo el intervalo, o si es decreciente en todo el intervalo. Si cumple alguna de estas dos, podemos concluir que es inyectiva. Entonces observe ahora el siguiente teorema. En el siguiente teorema hablamos de una función continua y creciente sobre un intervalo. Observe que ya no dice que sea 1 a 1. Ahora que dice que sea creciente. Pero como les digo, si es creciente, entonces será inyectiva. Por lo tanto, al ser creciente en todo el intervalo, podemos concluir que es inyectiva y de esa manera la inversa existe, y por el teorema anterior podemos concluir que además es continua, ¿vale? Que además es continua. Es decir, en el teorema anterior ya habíamos dicho que la inversa de una función continua es continua. Acá lo nuevo que es que estamos definiendo o estamos describiendo la inyectividad en términos del crecimiento o decrecimiento de una función, ¿vale? Como hace una aclaración acá en este primer renglón después del teorema, dice el teorema también se cumple si sustituimos la palabra creciente por la palabra decreciente. Es decir, si en lugar de la función ser creciente es decreciente, también se satisface el teorema. Es decir, que existe la inversa y que la inversa es continua. Vale. Acá seguimos refinando un poco todo el tema de lo que va a ser la misma definición del hecho de ser inyectiva. Entonces, de momento tenemos, por un lado tenemos acá, que f es inyectiva. En algunos textos bueno, la ponen así, y esto se lee 1 a 1. No es que sea una resta como tal. F es 1 a 1 o es inyectiva, y esto ocurre si solamente si f es creciente, f es creciente
exclusiva decreciente o decreciente en un intervalo i. Bueno, todo esto tiene que ver en un intervalo i. Entonces f es inyectiva en i, en un intervalo i, si solamente si f es creciente o decreciente en el intervalo i. Pero resulta que si f es creciente, por ejemplo, en todo el intervalo, se puede establecer que la primera derivada es positiva. Piensen, muchachos, que la primera derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Entonces, si tenemos acá, digamos, dos puntos y trazo una curva que sea creciente, por ejemplo así, ¿cómo es la pendiente de la recta tangente a esta curva todo el tiempo? Observe, la pendiente, acá es positiva, por acá también será positiva. Bueno, no la estoy poniendo que toque, pero para que lo podamos ver, todo el tiempo las pendientes serán positivas. Bien, independientemente si el crecimiento es así o es de este estilo. Puede ser que el crecimiento sea de esta forma. Observe que aunque el crecimiento sea de esta forma, acá tenemos pendiente positiva, todo el tiempo la pendiente de la recta tangente es positiva, es decir, que podemos concluir que la derivada es positiva cuando la función es creciente. Y cuando la función es decreciente, entonces la primera derivada es negativa. Esta caracterización es bien importante y la vamos a necesitar más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si la función es creciente, podemos cambiar la forma de escribir esto. En vez de decir que la función es creciente en i, vamos a poner que la primera derivada es positiva y en lugar de decir que la función es decreciente, vamos a poner o la primera derivada es negativa en i, en el intervalo. Entonces, dicho esto, que bueno, esto es lo que se menciona acá antes. Si una función es creciente sobre un intervalo, entonces, bueno, es creciente si la primera derivada es positiva o es decreciente si la primera derivada es negativa. Dicho esto, entonces, yo en lugar de decir una función es 1 a 1, que como ya lo hemos visto en alguna oportunidad, comprobar que una función es inyectiva o que es 1 a 1, en general no es fácil. Lo más fácil es hacerlo de manera gráfica, pero a veces la gráfica no es suficiente. Entonces, ¿qué va a ser más fácil? Analizar la primera derivada. Porque igual, analizar que sea creciente o decreciente puede llegar a tener sus problemas. Entonces, en lugar de decir que es 1 a 1 o en lugar de decir que es creciente, que ya lo vimos en un teorema anterior, ¿cierto? El primer teorema de esta sección hablaba de que la función era 1 a 1 y continua, entonces la inversa existía y era continua. El segundo teorema que decía que si era continua y creciente, entonces la inversa existía y era continua, ¿vale? Es decir, cambió la condición en lugar de ponerle condición. Ser 1 a 1 le puso condición de ser creciente, que es totalmente equivalente. Bueno, hay creciente o decreciente, una de las dos. Ahora vamos a cambiar nuevamente esa condición. Realmente esos primeros tres teoremas se parecen mucho. ¿Por qué? Porque bueno, aunque en este tercer teorema le vamos a agregar, además de continuidad, le vamos a agregar diferenciabilidad. Pero el segundo teorema lo podían haber enunciado, en lugar de decir que era creciente, haberlo cambiado con que la primera derivada era positiva. Se podía haber hecho así. Este tercer teorema que dice, suponga que f es una función diferenciable. Recuerden que si es diferenciable es continua. La diferenciabilidad implica continuidad. Sobre un intervalo abierto. Entonces, bueno, ahora, si la primera derivada es positiva sobre el intervalo o estado de tildada, o la primera derivada es negativa sobre el intervalo, entonces f es 1 a 1. Esto ya lo sabíamos, ¿cierto? Porque si es positiva la primera derivada o negativa, serán en consecuencia creciente o decreciente. Y si es creciente o decreciente, por esta relación que tenemos acá, estamos estableciendo que es 1 a 1, ¿vale? Que es inyectiva. Entonces, claro, si la función es diferenciable y la primera derivada es positiva o la primera derivada es negativa,
La primera conclusión es que la función es inyectiva y si es inyectiva, entonces la inversa existe. Y además, como le pedimos diferenciabilidad a f, resulta que la inversa también es diferenciable. Es decir, que la inversa de una función diferenciable también es diferenciable. Bien. Bueno, vamos a ver. Con esta información se enuncia este teorema, que es un teorema realmente importante porque va a permitir calcular la derivada de una función que tenga inversa y realmente vamos a calcular es la derivada de la inversa. ¿Qué dice entonces el teorema? Suponga que f es diferenciable sobre un intervalo y la derivada, mucha atención, acá esta sección puede llegar a ser un poco confusa cuando uno no tiene cuidado cómo se están relacionando las cosas. Observe que acá dice que la primera derivada nunca se hace cero. Como le estoy pidiendo que la función sea diferenciable, es decir, que la primera derivada existe en todo el intervalo. Le voy a pedir que nunca sea cero, es decir, que sea diferente de cero. Pero esto realmente implica una de dos cosas. O que la primera derivada es positiva o exclusiva, que la primera derivada es negativa. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo allí? Que la función es creciente o es decreciente, ¿vale? Esta condición de decir que la primera derivada no se haga cero es equivalente a decir que la primera derivada o es todo el tiempo positiva o todo el tiempo negativa sobre el intervalo. Y ya vimos que si es de esta forma, entonces la función inversa existe y si además es diferenciable, entonces la función inversa es diferenciable. Esto realmente es prácticamente el teorema anterior, solamente que acá le van a agregar algo más. Veamos. Es diferenciable y la derivada no se hace cero, es decir, la derivada es positiva o la primera derivada es negativa, todo el tiempo. Entonces, bueno, si esta función tiene inversa, bueno, de hecho la va a tener porque esta primera derivada no se va a hacer cero. Entonces, la función inversa es diferenciable. La función inversa es diferenciable. Y mucha atención, ¿cómo se calcula la derivada de esta inversa? La derivada de esta inversa es 1 sobre la, la primera derivada de la función evaluado en la inversa. ¿Vale? Acá realmente vamos a ver el potencial de este teorema. Y realmente el potencial se encuentra cuando tenemos una función que aunque sea inyectiva, no podamos hallar la inversa. Cuando estábamos hablando de funciones, vimos que aunque una función fuera inyectiva, no siempre se podía usar el método descrito para hallar la parte algebraica de la inversa. Bien, no se puede hallar siempre. Acá vamos a poder resolver problemas sin necesidad de tener eso. Por ejemplo, vamos a ir directamente a resolver este ejercicio. Vamos a hacer lo siguiente. Halle vamos a poner esto. De y de x halle de y de x evaluado en x igual a 3, donde y sea f inversa de x, donde y sea f inversa de x, y tengamos que la función como tal, esta función f
Vamos a ponerlo así. Esta función f sea x al cubo más 1. Bien. Entonces, claro, si yo tengo x al cubo, perdón, x al cubo más x. Si yo tengo esta función x al cubo más x, podemos graficar en GeoGebra y revisar que esta función de hecho es inyectiva. Esta función de hecho es inyectiva. A ver, vamos a mirar. X al cubo más x. Ahí está. Esta función x al cubo más x es inyectiva. Lo podemos ver gráficamente. Gráficamente lo podemos observar. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo trato de hallar la derivada, perdón, yo trato de hallar primero la inversa, no voy a poder despejar x, que es lo que me gustaría. No voy a poder despejar x. Pero mucha atención. Acá vamos a hablar de la relación que tienen básicamente el dominio y el rango de la función en comparación con la inversa. Algo que podemos resaltar es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos la gráfica de la inversa, si nosotros graficamos la recta de identidad y igual a x, ¿qué relación tiene la gráfica de una función con la gráfica de su inversa? Que la gráfica de la inversa será la reflexión de la gráfica de la función con respecto a la recta de identidad, ¿verdad? Voy a poner en color rojo lo que vendría siendo la gráfica de la inversa. Ahí está. La roja sería la gráfica de la inversa, la verde es la original. Entonces observe, quiero la derivada, prácticamente quiero la derivada de la inversa evaluada en 3. Es decir, quiero saber cuánto es f inversa de 3. F inversa de 3, pero para hallar f de inversa de 3, ¿qué necesitaría? Necesitaría saber quién es f inversa. Pero, por ejemplo, si ustedes observan en la gráfica verde, ¿cuál es la imagen de 3 en la gráfica verde? ¿Cuál es la imagen de 3 en la gráfica verde? Bueno, acá no se alcanza a ver, pero ¿cuál ¿La es imagen qué, profe? la imagen de 3 en la gráfica verde? En la función verde. A ver. Es 30, ¿verdad? A Pues ver, no se acá alcanza. no se alcanza a ver. Voy a cambiar aquí la escala. Vamos a poner la escala así. Ahí está, 3,30. Ahí tenemos. Bueno, mejor lo voy a poner a escala natural y hago más bien un zoom inverso. Ahí está ese punto. 3, este punto tiene coordenadas 3,30. 3,30. Vamos a poner acá las coordenadas del punto. Este punto tiene coordenadas 3,30. Entonces, ¿cuál será el punto correspondiente sobre la gráfica de la inversa? ¿Cuál es el punto correspondiente sobre la gráfica de la inversa? Será también la reflexión, ¿verdad? Si reflejo este punto sobre la gráfica de la inversa, tendremos el punto 30,3. Ahí está. Vale. Ahora, resulta que, bueno, no es que me interese realmente este punto, solamente quería ver cuál era el punto reflejado, el punto en la gráfica de la inversa correspondiente. ¿Por qué? Porque observe que el problema me pide hallar la inversa, la derivada de la inversa evaluada en 3. Pero el teorema que estamos estudiando, a ver, voy a cambiar aquí esta y, voy a ponerla de una vez como f inversa. Voy a poner esto aquí como f inversa, ¿cierto? La derivada de la inversa de f evaluada en 3. Entonces, ¿qué es lo que establece el teorema? El teorema establece que esto va a ser 1
sobre la primera derivada de la función f evaluado en la inversa de f evaluado en 3. Entonces necesito saber cuánto es f inversa de 3. Para saber quién es f inversa de 3, observe. A ver, vamos a hablar aquí de esta manera. Yo, por ejemplo, calculé este punto 3 y su imagen que es 30. Es decir, yo tengo que la imagen de 3 es 30, ¿vale? De esta manera, ¿qué puedo establecer en la inversa? Que la imagen inversa de 30 es igual a 3. Bien. Entonces, ¿qué necesitaría hacer para averiguar la imagen o para calcular la imagen inversa de 3? Lo que necesitaría hacer sería saber la imagen de quién, aquí, la imagen de quién, vamos a poner acá, la imagen de quién, de un valor acá, x en la función, me da exactamente igual a 3. ¿Para qué necesito esto? Para que ahora me quede la imagen inversa de 3 igual a ese interrogante, ¿vale? Entonces vamos a hallar ese valor. ¿Cómo hallamos ese valor? Bueno, ese valor lo vamos a hallar igualando la función a 3. Es decir, tenemos x al cubo más x y esto igual a 3. Y miremos en la calculadora, pasemos el 3 a la izquierda y miremos en la calculadora las raíces de ese polinomio. Entonces, coeficiente de x cubo es 1, de x cuadrado es 0, el de x es 1 y el término independiente es menos 3. Sale un valor real y dos valores complejos. El valor real que me sale es 1.2134. Es decir, x es aproximadamente 1.213. 1.213. Entonces veamos. Cuando yo evalúo esa función, la función f precisamente en el punto 1.213, es decir, tengo esa función x al cubo más x evaluada en 1.213, al menos a mí en la calculadora me está dando 2.9977 y algunos decimales más. Claro, no me va a dar exactamente 3 porque yo aquí tengo un valor aproximado. Pero bueno, vamos a tomar este. De hecho, vamos a ponerle acá como aparecía, 2.2134. Tal vez ahí se aproxime un poco mejor. Sí, aparecen ya 4 nueves. Es bastante buena la aproximación. Entonces, si ahora yo construyo el punto, si este punto que está acá lo construimos de esta forma, 1.2134,3. Este punto estará por acá. Ahora voy a ampliar esto. Este punto estará por acá y la imagen de ese valor 1.2134 es precisamente 3, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de esto que estamos haciendo, podemos concluir que la imagen de 1.2134 es igual a 3. Es decir, que la imagen inversa de 3, ahora ya podemos saber cuánto es igual a 1.2134. Es decir, que esta parte de f inversa de 3 ya la podemos calcular, Lo único que me falta es calcular la derivada de f. Entonces, a partir de f puedo calcular la derivada. F', ¿quién es? F', ¿quién es? F' 3. será eso, 3x al cuadrado Ujú. más 1. Bien. Entonces, ahora hago las cuentas. Esto será 1 sobre
F inversa de 3. ¿Quién es F inversa de 3? 1.2134. Entonces acá queda 1 sobre la primera derivada evaluado en 1.2134. Bien, en 1.2134. ¿Y cuánto da la derivada? Que es 3x al cuadrado más 1. Esto evaluado en 1.2134. En 1.2134 es 5.4170. Entonces vamos a tomar 1 sobre esa cantidad. Y esto da 0.1846. 0.18. Profe, ¿y cómo sacaste ese resultado? ¿Cuál resultado? El, El 0.1846. calculando 1 sobre la primera derivada, que es 3x al cuadrado más 1, evaluada en 1.2134. A ver, miren a ver si les da eso. O sea, estoy haciendo 1 dividido en ¿quién? En 3 por este valor al cuadrado, 1.2134 al cuadrado más 1. Y me Sí, Sí, da, profe, eso me dio. eso. eso es. Entonces, vean el potencial del teorema que estamos estudiando acá. Estoy calculando la derivada de la inversa evaluada en un punto, pero pregunto, ¿en algún momento hallé la función inversa? ¿Sí o no? No porque haya la pendiente, ¿no? Con la derivada. Sí, pero la pregunta es, ¿en algún momento hallamos acá la ecuación de la inversa? La ecuación de la inversa, la No. función inversa, ¿no es cierto? Entonces, ese es el potencial de este teorema. Yo puedo obtener información de la inversa sin ni siquiera llegar a calcular la ecuación de la misma. En este ejercicio que estamos resolviendo, precisamente no se puede hallar la ecuación de la inversa. Algebraicamente hablando, no se puede establecer el valor de la inversa, la ecuación de la inversa. Y sin embargo, podemos responder problemas con la inversa. Ese es el potencial de este teorema. Y vea, aquí que tenemos la inversa gráficamente, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya tenemos la pendiente de la recta tangente a la función inversa evaluada en ese valor 3. Si nosotros hallamos la ecuación de la recta, ¿cómo quedaría esa ecuación de la recta? Entonces, esa ecuación de la recta sería, vamos a tomar la pendiente y vamos a tomar el punto con coordenadas 3,1.2134. Hallen esa ecuación de la recta y me dicen cuánto les da. Para eso van a utilizar la ecuación de la recta punto pendiente, ¿cierto? Es decir, van a escribir y menos 1.2134 igual a la pendiente que es 0.1846 por x menos 3. Es decir, que y será igual a ¿qué? A 0.1846 x menos. Este 0.1846 por 3. Y a esto le vamos a sumar 1.2134. A mí me está dando 0.6596. La ecuación de la recta tangente a la inversa, a la función inversa, me está dando la siguiente ecuación. Y igual a 0. A ver, esto lo podemos escribir acá en texto, para quedar mejor. Me está dando y igual a 0.1846 x más 0.6596. Me está dando esto. ¿Sí les está dando lo mismo? ¿O les da algo diferente?
Sí, profe, eso me dio. Sí, profe, a mí también me dio lo mismo. A mí igual. Ahí podemos ver, acabo de hacer la gráfica de esa ecuación que obtuvimos. Voy a ponerla en un color verde. Tal vez en este mejor. Y como pueden ver, esa recta es tangente a la curva. Bueno, tal vez si yo le pregunto a GeoGebra si son tangentes, me va a decir que no. ¿Y por qué me irá a decir que no? Porque estamos usando aquí aproximaciones. No estamos usando los valores exactos. A ver, le voy a preguntar qué relación hay entre la verde y esta roja. Bueno, no puede compararlos. Tal vez ni siquiera se intersectan. Tal vez hay una distancia muy, muy pequeña. Bien, acá, pero para nosotros será suficiente. Podemos ver que efectivamente, al menos con lo que con las aproximaciones que hemos hecho, que se ve que la recta es tangente, ¿no? A la curva. Entonces, de esta manera, estamos usando la información para responder preguntas en una curva como esta. En una curva como esta. Hay que tener en cuenta lo que les digo. Acá no hallamos la ecuación de la inversa, no la hallamos. De hecho, no fue necesario. Entonces, esto abre el umbral a resolver problemas sobre las inversas que de momento no eran fáciles de resolver. ¿Por qué? Por lo que les digo, calcular la inversa, aunque la función sea inyectiva, no siempre es posible. Entonces, si tenemos esa imposibilidad de hallar la ecuación de la inversa, aún tendremos mayores dificultades para responder otros problemas. Sin embargo, con este teorema podemos hacer estas cuentas sin necesidad de saber quién es exactamente la inversa. Lo único que necesitamos es saber que la función es diferenciable y que, bueno, que es diferenciable, que es creciente o decreciente, básicamente, que es diferenciable e inyectiva. Y de esta manera, entonces, la inversa va a ser existir primero que todo, ser diferenciable, y la derivada de la inversa evaluada en un número x se calcula así, como 1 sobre la primera derivada de la función original evaluado en la inversa evaluada en x, ¿vale? Evaluada en x. Acá, por ejemplo, también hacen, en el ejemplo que está en el texto, también utilizan una función cúbica que, bueno, si no recuerdo mal, esta función cúbica es inyectiva, ¿bien? Pero al usar el proceso para hallar la inversa, a ver, se obtiene lo siguiente. Al intercambiar x por y, la inversa se define por esta ecuación. Pero resolver esta ecuación para y en términos de x es difícil. Se requiere una fórmula cúbica, pero parece que se puede hacer, no sé. Sin embargo, dice que es difícil. No obstante, al utilizar la derivada de x con respecto a y, se establece lo siguiente. Y se encuentra que la derivada de la función inversa está dada por esto. Entonces, vamos a ver una propiedad para hallar la derivada en términos de ecuación, la ecuación de la derivada de la inversa sin hallar la inversa. Entonces, ¿cuál es la propiedad que vamos a utilizar? Esta que está aquí. De y de x será igual a ¿quién? A 1 sobre dx de y. A 1 sobre dx de y. ¿Vale? Entonces, el problema que resolvimos nosotros hace un momento, lo podíamos también haber resuelto de esta otra forma. Entonces, la función en concreto es y igual a x al cubo más x, ¿cierto? A x al cubo más x. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la derivada de la inversa? Observemos acá.
Para hallar la derivada de la inversa, hay que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a estar suponiendo que la función en todo este proceso que es inyectiva, ¿cierto? Y que es diferenciable. Si eso no ocurre, ahí hay un problema. Entonces, acá algo que puede ser conveniente es tener una función como la que tenemos así, de forma explícita. ¿Qué es lo que voy a hacer para hallar la derivada de la inversa? Mucha atención. Cambio las variables. ¿Bien? Como si estuviera siguiendo el proceso para hallar la ecuación de la inversa, cosa que no voy a poder hacer en este caso tampoco. ¿Vale? Pero ahora voy a hallar la derivada de todo con respecto a y. Ojo, no voy a derivar con respecto a x, voy a derivar con respecto a y. Entonces es como derivar de manera implícita. La derivada de x, ¿quién es? Va a ser 1 por dx de y. ¿Vale? 1 por dx de y. Y ahora derivo esto con respecto a y. Es decir, esto va a ser 3y cuadrado más 1. ¿Vale? 3y cuadrado más 1. Usamos ahora la propiedad. ¿Qué propiedad es la que estamos utilizando? La derivada de y con respecto a x será igual a 1 sobre la derivada de x con respecto a y. Tengan en cuenta, muchachos, acá tienen que empezar ustedes a diferenciar algunas cosas. Esta y que está acá no es esta misma y. No. Esta y que está acá en esta parte tiene que ver con la de la función inversa, después de que estamos haciendo el cambio de las variables, ¿vale? Tiene que ver con la función inversa. Entonces, observe, si nosotros hacemos acá en las cuentas, nos queda que de y de x para la inversa, será igual a ¿qué? A 1 sobre, acá tenemos 3x al cuadrado más 1. Tengan en cuenta que aquí estamos cambiando nuevamente estas variables, ¿vale? Estamos cambiando nuevamente la variable. Vamos a ir comparando con el ejemplo que tenemos acá. Entonces, bueno, puedo cambiar directamente la variable para dejarla en términos de la otra si quiero resolver en términos de y, o puedo dejarla en términos de x. Pero hay que tener cuidado. Ahora vamos a dejarla mejor como está aquí, para de pronto hacerlo más fácil. Dejémoslo en términos de cómo quedó la derivada que calculamos. Es decir, vamos a dejar acá 1 sobre 3y cuadrado más 1. Ahora, mucha atención. Yo quería analizar toda la derivada evaluada en quién. Toda la derivada evaluada en quién. En 3, en x igual a 3. En x igual a 3. Entonces acá no puedo simplemente reemplazar en 3. ¿Vale? No puedo simplemente reemplazar en 3. Observe que si reemplazamos en 3, nos queda 1 sobre 3 por 3 al cuadrado. Es decir, acá va a quedar prácticamente 3 al cubo más 1. Ese resultado está dando un 81, que no es parecido a lo que nosotros establecimos. Acá de todas formas yo necesito establecer el valor asociado, ¿cierto? El valor asociado a la función. Es decir, x vale 3. Si aquí x tenemos que x vale 3, entonces, ¿quién sería y? Y sería 30, ¿verdad? Pero como les digo, acá es fácil llegar a confundir esta y con esta y.
Es decir, que esta y que está acá no es esta misma y. Esta y es de la función inversa. Por lo tanto, esta y que está acá tampoco es esta misma y. Tampoco es. Si nosotros hacemos también la cuenta con x igual a 3, nos da que y vale 30, y si ustedes reemplazan allí y por 30, no van a poder encontrar el valor, ¿cierto? No van a poder encontrar el valor que nos dio. Básicamente el que ya verificamos usando el teorema de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer acá? Acá lo que necesito es igualar nuevamente la función a 3. Es decir, vamos a poner x al cubo más x, y esto lo vamos a igualar a 3. Lo vamos a igualar a 3. De acá recuerden que establecimos que x era igual a 1.2134, si no estoy mal. 1.2134. Resulta que este valor de x, ¿quién viene siendo? Lo que voy a evaluar aquí. Conclusión, el valor de y, que se establece de esta manera, este valor de y va a resultar siendo correspondiente al valor de x. ¿Por qué? Porque acá cambiamos, ¿cierto? Acá intercambiamos las variables. Es decir, lo que se llamaba antes x, ahora lo estoy llamando y llamándolo y fue que encontramos esta fórmula. Por lo tanto, el valor de y que está en esta fórmula en rojo realmente es el valor de x de la fórmula original. Y el valor de y en la fórmula original viene siendo el valor de x en este otro resultado, ¿sí? Viene siendo esta x con respecto a la cual estoy derivando, ¿vale? Entonces, claro, yo acá necesito hallar ese valor de x, pero para cuando la derivada esté evaluada en 3. Tal vez es más claro aquí en esta que está en azul, ¿cierto? Porque esta que está en azul va a permitir establecer la inversa. La que está azul va a permitir establecer la inversa. Yo quiero analizar la derivada de la inversa evaluada en x igual a 3. Entonces ahora es más claro que x valga 3, ¿cierto? Y que se obtenga a partir de esto el valor de y. Lo pueden analizar de varias formas, pero lo que deben, a ver, por ejemplo, si lo hubiesen analizado a partir de acá, entonces puede llegar incluso a ser un poco más claro. Si yo después de cambiar las variables, identifico el valor de x y el valor de y, que ahora sí, cuando yo cambio las variables, la y que aparece acá es la y que aparece en esa ecuación azul. Esta y que aparece acá sí es esta y, sí es esa y, ¿vale? Entonces, claro, yo quiero ver en qué voy a evaluar a y. El problema me decía que quería hallar la derivada de la inversa. Y aquí viene siendo la inversa. Acá este y es precisamente f inversa. Es f inversa de x. Y yo quiero evaluar la derivada de la inversa, la derivada de y, pero cuando x vale 3. ¿Vale? O sea, si x vale 3, reemplazamos acá y nos queda que 3 será igual a y al cubo más y. Encontramos que y es igual a 1.2134 y este es directamente el valor que vamos a evaluar aquí. Y pueden verificar que si evaluamos en este valor nos da el resultado que nos dio antes, que era como 0.184 algo, no me acuerdo. Creo que era 0.184, pero no me acuerdo si después se digo un 3 o un 6. Bueno, vamos a verlo así. Entonces, esta es una forma de hallar la ecuación de la derivada de la inversa, ¿vale? De la derivada de la inversa, pero el problema ¿cuál es? Que esa derivada no queda en términos de x, ¿vale? No queda en términos de x, queda en términos de y, es lo que pasa. Entonces realmente no estamos como tal hallando la ecuación de la inversa, tampoco la derivada de la inversa en términos de x, pero todo esto nos permite resolver problemas relacionados con funciones inversas. ¿Ok? Bueno,
De esta manera se establecen las derivadas de las funciones inversas trigonométricas. En concreto vamos a ver esta tabla. Quiero que escriban esa tabla allí en sus apuntes. Esta tabla habla de la derivada de las funciones inversas trigonométricas y estas se las tienen que aprender sí o sí. En el curso de cálculo 2 van a utilizar, por ejemplo, mucho esta. Se van a acordar de mí. La utilizan mucho, mucho. Y en una menor medida, utilizan, por ejemplo, la de seno y la de coseno. Estas es en una menor medida. Y realmente utilizan una de las dos, normalmente la del seno. ¿Por qué? Porque la de seno y coseno, lo único que son diferentes es que la de coseno va multiplicada por -1. Entonces realmente las que utilizan más son estas primeras dos. Profe, qué pena, una pregunta. O sea que para hallar la derivada de la inversa la podemos hacer por esas dos opciones. ¿Cómo así? Ah, por Para lo hallar que la vimos derivada de la antes. inversa la podemos hacer como, o sea, de esos dos métodos. Sí, como lo vimos hace un momento, sí. Con cualquiera de esas dos Ah, vale. formas. Entonces, bueno, acá ya tenemos un resultado para la derivada de las funciones trigonométricas inversas. ¿Ok? Ahorita vamos a seguir incorporando esto en algunos ejercicios. Estas derivadas trigonométricas inversas, como les digo, es bien importante que se las aprendan. Es bien importante que se las aprendan. A ver, escríbanlas allí y ya hacemos algunos ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar. No, profe, todavía no. ¿No? Vale, vale.
Escríbanlas allí. Listo, profe, yo ya terminé. Gracias. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a ver entonces las reglas para la exponencial, la de la logarítmica, y hacemos ejercicios en conjunto que relacionen la exponencial, la logarítmica y lo que será las trigonométricas inversas. La derivada de funciones exponenciales es de la siguiente forma. Si u es una función que depende de x, que es diferenciable, entonces la derivada de una función e a la u será la misma función e a la u por la derivada interna. Bien. En particular, si tenemos nosotros que calcular, bueno, vamos a ponerlo así, f de x es la función e a la x, ¿quién será f' de x? Entonces, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, en este caso con base e, será la misma exponencial por la derivada interna, pero la derivada interna, la derivada del exponente, ¿quién es? Es 1. Es decir, que la derivada de una función e a la x es la misma función e a la x. ¿Vale? Ahora, si tenemos una función g de x que sea, por ejemplo, e a la x al cuadrado, ¿cuál es la derivada de esta función exponencial? Entonces, la derivada de esta función exponencial, como lo indica la regla, es la misma función exponencial e a la x al cuadrado por la derivada interna, es decir, la derivada del exponente. Acá será entonces esto por 2x y ya está. ¿Qué pasa cuando la función exponencial no tiene base el número de Euler? Entonces, si la base es diferente al número de Euler, la forma de calcular esta derivada es la derivada de una función exponencial con base b será la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Es decir, si tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una sencilla y otra con algo de compuesta. Si tenemos que f de x es igual a 2 a la x, ¿cómo es la derivada de esta función? La derivada de 2 a la x será, como dice la regla, es la misma función 2 a la x por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 2, por la derivada del exponente, que la derivada del exponente es 1. Bien. Ahora, vamos a tomar una función h de x, de modo que la función h de x sea 2 elevado a la seno de x. Vamos a poner acá seno de x. Observen que no importa quién sea el exponente. ¿Cómo es la derivada de esta función? A ver, voy a ponerla por acá en un costado, acá más abajo, para que quepa. Vamos a ponerla en color verde para diferenciarla. Entonces, h' de x, ¿quién es? La derivada de una función exponencial como esta es la misma función exponencial, 2 elevado a la seno de x por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 2,
por la derivada del exponente. ¿Cuál es la derivada de seno? Coseno de x. Y esa es la derivada. Usando este teorema, usando esta regla, Profe, ¿y no hay que no hay que resolver el logaritmo natural? el logaritmo natural de 2 pues es una constante. Ujú. El logaritmo natural de 2, miremos, en este caso es 0.693, pero es mejor dejarlo como logaritmo natural de 2. ¿Bien? Vale, a ver, vamos a hacer otro ejercicio acá. Quiero que deriven la siguiente función. La función f de x será igual a 3 elevado a la tangente inversa elevado a la tangente inversa de x. ¿Cuánto da esta derivada? Que me digan cuánto da esa derivada. La derivada de esa función. ¿Quién es f' de x? Es tangente inversa de x por logaritmo 3. Logaritmo natural. ¿Cómo dice? Por favor, repítame. Tres tangente inversa de x Vale, 3 elevado a la tangente inversa de x por logaritmo natural de 3. por el logaritmo natural de 3. ¿Qué más? Por 1 sobre 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Perfecto. Eso es. Observen, acá tenemos la derivada de la exponencial. ¿Quién es? Es la misma exponencial por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. La derivada del exponente es la derivada de la tangente inversa de x. Y la derivada de la tangente inversa de x, como vimos en la tabla hace un momento, esto es 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Bien? Así sería esa derivada. ¿Bien? Vale. Vamos a ver ahora la de la función logarítmica, que es de cierta forma parecido. Vamos a mirar. Entonces veamos. Acá realmente la derivada de la función exponencial es una regla bastante sencilla. Acá también la de la logarítmica es una regla bastante sencilla. Pero vamos a ver cómo se aplica. Entonces, si u es una función que depende de x, la derivada, bueno, y es diferenciable, la derivada del logaritmo natural de u con respecto a x, ¿quién es? Es 1 sobre u por la derivada interna. O la derivada del logaritmo en base b de u es 1 sobre u y en el denominador multiplico el logaritmo natural de la base por la derivada interna. Es decir, por ejemplo, si tengo f de x siendo logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1,
¿Esto qué será? La derivada, como dice la regla, f' de x, ¿quién es? La derivada es, la derivada del logaritmo natural de u, de una función, es 1 sobre esa función. Es decir, esto va a ser 1 sobre 3x al cuadrado más 1, sobre 3x al cuadrado más 1, bien, multiplicado por ¿quién? Por la derivada inversa. La derivada de 3x al cuadrado más 1, ¿quién es? Es 6x. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una, pero que involucre un logaritmo en otra base. Vamos a ponerla en color, este color marrón. Entonces, h de x. Vamos a decir que h de x es el logaritmo en base 3, logaritmo en base 3 de, vamos a borrar aquí este 4. Logaritmo en base 3 de quién. Vamos a poner acá la función exponencial e elevado al coseno de x al cuadrado. A ver, quiero que me digan cómo es esta derivada. ¿Quién es h'? H' de x, ¿quién es? Acá tenemos que usar regla de la cadena. Tenemos que ir usando regla de la cadena y tenemos que ir también aplicando las reglas, tanto del logaritmo como la de la exponencial. ¿Cómo es, muchachos? No, profe, neta sí que perdí. Vale, vamos a ver. Aplicamos la regla. La primero, la más externa es, acá estamos aplicando regla de la cadena, la más externa es la función logaritmo. Entonces, ¿cómo dice la regla que se deriva esto? Va a ser 1 sobre la función interna, ¿cierto? Miren que u es la parte interna del logaritmo. Entonces, acá, ¿cómo va a quedar esto? Va a quedar 1 sobre lo que tiene dentro el logaritmo. Es decir, acá va a quedar 1 sobre e elevado a la coseno de x al cuadrado. ¿Vale? Multiplicado en el denominador, ¿por quién? Por el logaritmo natural de la base del logaritmo, de este logaritmo que estamos derivando. Logaritmo natural de 3. Y ahora multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del logaritmo originalmente. Es decir, vamos a multiplicar por la derivada de e a la coseno de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de e a la coseno de x al cuadrado? La derivada de esa exponencial es la misma función
¿cierto? Es la misma función exponencial, e a la coseno de x al cuadrado por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna o la derivada del exponente? Queda multiplicado por Menos seno. seno, bueno, eso, menos seno. Voy a ponerlo acá en esta otra línea porque no cabe. Queda menos seno De de 2x x al cuadrado por multiplicado por 2x. quién? Por 2x. Perfecto, perfecto, así es. Todo esto multiplicado por 2x. Y eso sería, observen, estamos aplicando regla de la cadena. Primero la más externa, que es el logaritmo. La derivada de este logaritmo, ¿quién es? Es 1 sobre el argumento del logaritmo, 1 sobre el argumento del logaritmo, que en este caso es e a la coseno de x al cuadrado, por el logaritmo natural de la base de este logaritmo, es decir, logaritmo natural de 3, multiplicado por la derivada del argumento del logaritmo, es decir, la derivada de e elevado a la coseno de x al cuadrado. Pero la derivada de e a la coseno de x al cuadrado, ¿quién es? Es la misma función exponencial, ¿cierto? Multiplicada por la derivada del exponente. Y acá multiplicamos por la derivada de coseno de x al cuadrado, que es menos seno de x al cuadrado por 2x. Ahora sí un poco mejor, más claro. Observen que acá seguimos mezclando todo. Seguimos mezclando regla de la cadena, ahora funciones derivadas exponenciales, derivadas trigonométricas, ¿cierto? Podemos poner ahora también inversas trigonométricas. Seguimos incorporando toda esa información que hemos venido usando o hemos venido construyendo a lo largo de estas secciones, ¿vale? A ver, quiero que hagamos, vamos Profe, a ¿usted hacer, cree que en el ejercicio anterior yo podía haber aplicado una propiedad de los logaritmos para sacar ese exponente sí, y así facilitarme más, pues facilitar las cosas del procedimiento, porque haría una multiplicación y no un proceso de cadena. de hecho todavía seguiría algo con cadena, pero sí Bueno, puede hacerlo. O sea, por ejemplo, de acá, lo que yo le entiendo es, baja de ese exponente y le queda que h de x va a ser igual al coseno, perdón, sí, al coseno de x al cuadrado por el logaritmo en base 3 de e. Es esa propiedad la que dice, ¿verdad? sí, profe, De sacar hecho, el... no le queda un producto. ¿Por qué no le queda un producto? Porque el logaritmo en base 3 de e es una constante. Es una constante. Entonces dejo la constante y derivo la función, que es una regla de la cadena. ¿Qué pasa cuando usted deriva eso? Entonces, bueno, si yo derivo esto, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda el logaritmo en base 3 de e, ¿verdad? Logaritmo en base 3 de e por la derivada del coseno de x al cuadrado. Entonces, h' en este caso, ¿quién será? Acá vamos a tener menos seno de 2x, perdón, de x al cuadrado por 2x. Por 2x. Cuando usted observa los dos resultados, a primera vista, pensaría que son diferentes. Sin embargo, cuando hace algunas cuentas, puede ver que son exactamente lo mismo. Porque acá si yo simplifico este e a la coseno de x al cuadrado, queda, bueno, esto que está acá, aquí abajo realmente está multiplicando, ¿no? Es sobre la misma línea. Es decir, que el menos seno de x al cuadrado por 2x, aquí está. Este sí está. Pero ¿qué pasa con ese logaritmo en base 3 de e? Resulta que el logaritmo en base 3 de e va a ser igual al logaritmo a 1 sobre el logaritmo natural de 3. Algo que yo les dije cuando estaban haciendo la exposición de funciones logarítmicas en los grupos, es que había que hacer mucho énfasis en lo que era la propiedad de cambio de base, ¿cierto? La propiedad de cambio de base establece que esto va a ser logaritmo natural del argumento, en este caso logaritmo natural de e, sobre el logaritmo natural de la base de 3, ¿cierto? Sobre el logaritmo natural de esa base de 3. Y claro, el logaritmo natural de e es 1. Entonces acá va a quedar que todo esto es 1 sobre el logaritmo natural de 3.
Entonces son exactamente lo mismo. Sí puede hacerlo así, como dice usted, sí puede hacerlo así. A ver, ¿por qué no lo estamos haciendo así? Precisamente para aplicar la regla de diferenciación en la función logarítmica. Pero usted puede usar esas propiedades y puede derivarlo de otra manera, ¿vale? Siempre y cuando sean aplicables las propiedades, no hay problema. Vamos a ver dos ejemplos más acá con respecto a esto. Vamos a poner entonces acá el logaritmo en base 7 de la función x al cuadrado más la cosecante de x. Así. ¿Cómo queda esa derivada? Y' será igual a ¿quién? ¿A quién es igual y'? A 1 sobre, ¿Sobre quién? sobre 1 x sobre, cuadrado sí, más cosecante de x más cosecante de x, por logaritmo natural de 7. cosecante de x, todo esto lo voy a poner en un paréntesis, por el logaritmo natural de 7 acá en el denominador, ¿cierto? Multiplicando. ¿Qué más? Por x al cuadrado más cosecante de x. No, Aparte, ¿no? Ahí se desarrolla, ¿no? se desarrolla. La derivada de sí, lo que sigue, lo que está dentro del logaritmo. Por eso, entonces, ¿qué escribiría? Acá iría multiplicado esto, así como vamos bien, pero ¿por quién lo multiplico ahora? Por 2x Eso, 2x más más quién? ¿Cuál es la derivada de la cosecante? Menos cosecante por cotangente de X. Perfecto, entonces queda acá menos cosecante de x por la cotangente de x. Bien, y esa sería la derivada. Esa sería la derivada. A ver, vamos a hacer bueno, uno más de estos. Y igual a. Vamos a poner acá el seno de el seno inverso de e a la x al cuadrado más el logaritmo natural de x. Así. Vamos a incorporar acá entonces regla de la cadena, derivada de trigonométricas, derivada de trigonométricas inversas, derivada de exponenciales y derivada de logarítmicas. ¿Cómo queda la derivada de eso? ¿Quién es y'? Listo, muchachos, ¿cómo queda esa derivada?
Profe, queda coseno Le vamos a ir escribiendo a ver cómo queda. Coseno de quién. por seno menos 1, x al cuadrado más logaritmo más x. Coseno evaluado en seno inverso de seno de x al cuadrado más el logaritmo natural de x. ¿Qué más? Ahí yo, no sé, yo lo multipliqué por 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado. Bueno, 1 sobre la raíz de 1 menos ¿qué? Pues u cuadrado porque es que ahí no hay nada más. Pero ¿quién sería u? Lo que Por está eso, dentro, ¿no? Lo que X está... al cuadrado. Cuadrado Es, más logaritmo de x. u es lo que está dentro de la función seno inverso. Entonces acá 1 menos e a la x al cuadrado más el logaritmo natural de x. Esto elevado al cuadrado. Vamos a cerrar esto acá. Y ahora multiplicado esto por ¿quién? ¿Qué sigue? Por x al cuadrado por 2x. Vale, voy a seguir en la siguiente línea. Entonces acá abro este paréntesis. E a la x al cuadrado por 2x. por 2x más Logaritmo natural de x. la derivada del logaritmo natural, que es ¿quién? 1 sobre x. 1 sobre x. Y acá cierro este. Y esa sería esa derivada. Bien. Observen, estamos usando regla de la cadena. Primero derivo la función seno, será coseno de todo el argumento, ¿cierto? De seno inverso de x al cuadrado más logaritmo natural de x, por la derivada interna. ¿La derivada de quién? De la función seno inverso. ¿Seno inverso de quién? De e a la x al cuadrado más logaritmo natural de x. ¿Eso quién es? Es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento del seno inverso elevado al cuadrado. Ahora multiplicado por la derivada de ese argumento de seno inverso, ¿cierto? Que será la derivada de e a la x al cuadrado, que es e a la x al cuadrado por la derivada del exponente, que es 2x, más la derivada de logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. ¿Bien? Vale, acá estamos incorporando varias cosas. Vale, para finalizar, vamos a hablar de la diferenciación logarítmica. La diferenciación logarítmica se conoce como diferenciación logarítmica cuando vamos a hallar la derivada de una función que contiene o potencias, o productos, o cocientes, o todo esto a la vez. Entonces, para usar la diferenciación logarítmica, lo que necesito es seguir estas directrices. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función que contiene una y igual a f de x. Como les digo, que f de x va a contener productos, cocientes, potencias, etc. Entonces, tomamos logaritmo natural a ambos lados, como aparece acá. Primer paso, tomar logaritmo natural a ambos lados. Y en el extremo derecho vamos a simplificar tanto como sea posible usando las propiedades de los logaritmos. ¿Qué propiedades tenemos de los logaritmos? Por ejemplo, el logaritmo de un producto es igual a la suma de logaritmos. El logaritmo de un cociente es igual a la resta de logaritmos. Y el logaritmo de una potencia, como hicimos hace un momento, podemos bajar la potencia, ¿cierto? Y multiplicar por el logaritmo de la base. Entonces vamos a hacer eso. Y luego vamos a diferenciar implícitamente a ambos lados, de manera que en la izquierda tenemos derivada del logaritmo natural de y, y en la derecha tenemos la derivada de esa función f de x, ¿cierto? El logaritmo natural de f de x. En la izquierda vamos a tener que la derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y por dy de x, ¿cierto? Es implícita. Entonces al final, para despejar dy de x, vamos a pasar a multiplicar. Básicamente, bueno, esto será 1 sobre y
será igual a 1 sobre y por dy de x. Entonces, esta y la vamos a pasar a multiplicar. Esta y la vamos a pasar a multiplicar a toda esta expresión. Bien. Esto me va a permitir derivar algunas expresiones que de otra forma sería algo bien complicado. Sería algo bien complicado. Y vamos a poner un ejemplo en concreto. Vamos a ir mirando las directrices. Entonces repasemos. Primero vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados. En el extremo derecho vamos a usar propiedades de logaritmos para separar todo eso en todo lo que sean productos, cocientes y potencias. Todo eso lo vamos a separar. Y luego derivamos de manera implícita y pasamos el y que va a quedar acá dividiendo a la izquierda, lo pasamos a multiplicar y con eso hallamos de y de x. Ahora vamos a mirar aquí un ejemplo. Vamos a mirar aquí un ejemplo. Miren esta función. Vean esta función que está acá, muchachos. Esta función que está acá tiene producto en el numerador, en general es un cociente y además son potencias, ¿verdad? Esta raíz cúbica la podemos escribir como x a la 4 más 6x al cuadrado elevado a la 1/3, ¿cierto? Entonces queda en el numerador por 8x más 3 a la 5 sobre 2x cuadrado más 7 a la 2/3. Si ustedes ven esta función, ¿cómo se les ocurre derivarla? Tal vez de momento uno pensaría, bueno, tendría que hacer la derivada de un cociente porque en general es un cociente. Cuando me pida la derivada del numerador es un producto, tengo que derivar ese producto. Y cuando derive cada elemento de ese producto tengo potencias y tengo regla de la cadena, ¿cierto? Al menos, bueno, no sé si lo visualizan, pero será un proceso extenso y realmente algo complejo, algo complejo. Sin embargo, si usamos la diferenciación logarítmica, observen lo siguiente. Acá vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados. ¿Ok? Logaritmo natural a ambos lados. Y observen que el logaritmo natural de la derecha tenemos, en el numerador hay un producto y en general es un cociente. El logaritmo de un cociente es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿cierto? Menos el logaritmo del denominador. Pero el logaritmo del numerador es un producto. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces lo separan así usando propiedades de logaritmos. Finalmente, acá lo que hacen es bajar los exponentes. Como vimos, esta raíz es tener todo eso elevado a la 1/3. Bajamos ese 1/3, bajamos este 5 y bajamos este 2/3. Y queda así. Observen que ya no tengo producto de expresiones, ni cocientes, ni potencias, ¿cierto? No tengo potencias de expresiones acá. Entonces ahora sí procedemos a derivar. Derivamos implícitamente. La derivada de la izquierda queda así. La derivada de la derecha tiene que ver con la derivada de funciones logarítmicas. Entonces veamos, por ejemplo, la primera expresión. ¿Quién es? Dejo la constante, ¿cierto? 1/3 y la derivada de este logaritmo natural de x a la 4 más 6x cuadrado, ¿quién es? Es 1 sobre el argumento, acá está, 1 sobre el argumento por la derivada interna. La derivada de x a la 4 más 6x cuadrado, ¿qué es quién? 4x al cubo más 12x. Y esa es la derivada de ese primer sumando. Así seguimos derivando lo demás. Acá tenemos, por ejemplo, la del segundo término, ¿quién es? 5 lo dejamos quieto. La derivada del logaritmo natural de 8x más 3 es 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada interna que es 8. Y la otra de forma totalmente análoga, ¿no? 2/3. La derivada de este logaritmo natural es 1 sobre el argumento, 2x cuadrado más 7, por la derivada interna que es 4x. Una vez teniendo escrito todo esto así, lo único que falta hacer entonces, ¿qué es? Pasar a multiplicar y. Pasamos acá este y a multiplicar y luego volvemos a reemplazar y. Recordemos que y era toda esta función, la función original. Ahora imagínense, este resultado que se está obteniendo acá, este resultado se puede obtener con derivada de productos y cocientes.
pero va a ser mucho más tedioso. A ver, siendo honestos, si usted tiene mucha práctica con este proceso, puede pasar del primer paso al último paso. Puede saltarse todos esos pasos. Puede hacerlo. Vamos a ver aquí cómo hacerlo. Voy a poner acá la función y igual. Vamos a poner acá x cuadrado más 5 a la 3, x al cubo más x a la 2, x menos 1 al cuadrado. Vamos a poner x cuadrado más 3x más 1 al cubo y x cuadrado más 1 a la 7. Observe, tengo en el numerador triple producto, en el denominador doble producto, tenemos en general un cociente y cada uno de esos factores tiene una potencia. Si hacemos esto por productos, cocientes, potencias, eso se va a hacer algo insoportable, ¿vale? Pero si usamos la diferenciación logarítmica, a ver, acá quiero que visualicemos muy bien las cosas. Entonces, antes de hacer esto, vamos a repasar nuevamente el proceso de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo esa expresión, voy a tomar logaritmo natural a ambos lados. Si esto que vamos a hacer aquí, yo voy a hacer esto en solamente un paso. Tal vez lo que vamos a hacer no lo va a entender de inicio, por eso quiero que tengamos primero un panorama claro para que lo entiendan. Entonces, mentalmente vamos a hacer todo esto. A ver, ¿qué vamos a hacer mentalmente? Vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados. ¿Bien? Yo sé, por cómo es la fórmula, que al final esto va a quedar la misma función, ¿cierto? La derivada será la misma función multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la derivada del logaritmo de esa función. ¿Ok? Multiplicado por la derivada del logaritmo de esa función. Entonces, mentalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el logaritmo. Es decir, lo que sean los productos del numerador se van a convertir en suma de logaritmos. Lo que sean los productos del denominador van a ser logaritmos que van restando. Voy a ir bajando de una vez las potencias. Voy a ir derivando de una vez y escribiendo. Vale, vamos a hacerlo en dos pasos para que no sea pronto tan rápido. Bien, acá voy a hacerlo así. Primero, calculando el logaritmo natural, entonces el logaritmo natural de y, vamos a escribirlo más acá, logaritmo natural de y será igual a ¿qué? Ya después de resumir esto con propiedades de logaritmos. Observen, tengo x al cuadrado más 5 al cubo en el numerador. Esto será igual a ¿qué? A 3 veces el logaritmo natural de x al cuadrado más 5. Pero ¿Bien? ahí se puede evitar el paso y puede escribir 3 por 1 sobre x al cuadrado más 5, ¿verdad? Sí, y por 2x, que es lo que me gustaría hacer, ¿vale? Pero para que no se pierdan tanto, lo voy a hacer en dos pasos. Primero voy a escribir la forma resumida del logaritmo natural de y luego sí la derivada. Pero lo ideal es que cuando ustedes tomen práctica, cuando tengan práctica en este tipo de ejercicios, lo puedan hacer en un solo paso. En un solo paso lo pueden llegar a hacer, ¿vale? Vamos a hacerlo en dos pasos. Y ahorita entonces escribimos el siguiente paso, que es el paso final. Acá, más. ¿Por qué más? Porque es un producto del numerador, ¿vale? 2 veces el logaritmo natural de x al cubo más x. Más 2 veces el logaritmo natural de x menos 1. Estos son todos los del numerador. Pongo los logaritmos como una suma, observen.
la suma de logaritmos, ¿vale? Porque están en el numerador. Ahora, no cabe en la misma línea, voy a pasar a la siguiente línea. Menos. ¿Por qué van a ir restando? Porque están en el denominador. 3 veces el logaritmo natural de x al cuadrado más. Qué pena, todo eso va en una misma línea, ¿cierto? Todo va en la misma línea, sí, señorita. Solo que lo escribo acá en 2 líneas porque no me cabe aquí a la derecha. Va así. Ahora, menos 7 veces el logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Bien. Ahora, ¿cómo quedaría ya la derivada? La derivada de y de x sería aquí. A ver, acá necesitamos reescribir la misma función, ¿vale? La misma función, esta misma función, esto va a ser y, es decir, acá tengo x al cuadrado más 5 al cubo por x al cubo más x al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo del paso anterior a este? Estoy haciendo la derivada y despejando de una vez de y de x. Acá por x menos 1 al cuadrado. En el denominador, bueno, lo que aparece en el denominador que es x cuadrado más 3x más 3x más 1. Todo esto al cubo. Todo eso al cubo por x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1 elevado a la 7. Vale, ahora esto va a ir multiplicado por ¿qué? Mucha atención. Vamos a pensar en la derivada de cada uno de estos términos. ¿Ok? La derivada del primer sumando, ¿quién es? Será 3 sobre el argumento, bueno, 3 por 1 sobre el argumento del logaritmo. El argumento del logaritmo es x al cuadrado más 5. Por la derivada interna, es decir, por acá iría un 3, ¿cierto? Acá iría 1 y por acá iría la derivada interna que es 2x. ¿Ok? 3 por 2x es 6x, entonces voy a escribirlo así. De una vez, 6x en el numerador. Más, ¿cómo queda la siguiente? ¿Cómo queda el siguiente sumando? Quiero que me digan. 2 por ¿Sí? 1 sobre... Pero o sea, ya toda resuelta, ¿sí? Vale, si quiere díctemela y yo aquí la escribo. Ah, 2 por 1 sobre x a la 3 más x. Bueno, espérenme ahí. Entonces el denominador sí lo voy a escribir de una vez. X al cubo más x. Y llevamos un 2 por, ¿cierto? Por 1 sobre esto. ¿Y qué más? Por 3x al cuadrado. ¿Sí? Más 1, ¿verdad? Sí, sí, más 1. Entonces, 3x al cuadrado más 1 multiplicado por 2 será 6x al cuadrado más 2. ¿Vale? Ahora, más el siguiente término, ¿cómo queda? Va a quedar 2 por 1 sobre x menos 1, ¿cierto? Por la derivada interna que es 1, entonces acá queda simplemente 2. Queda simplemente 2. Ahora los que van restando, ¿cómo queda? Entonces ubicamos primero el denominador, que va a ser x al cuadrado más 3x más 1. La derivada interna es ¿quién? Es 2x más 3 multiplicado por 3. Entonces queda 6x más 9. Y el último término será, queda 7 por 1 sobre
el argumento del logaritmo, que es x al cuadrado más 1, ¿cierto? Por la derivada interna, que es 2x, es decir, que esto va a quedar acá, 14x. Y aquí cerramos este corchete, y esa es la derivada. La idea, muchachos, es que después ustedes con suficiente práctica, cuando hagan varios ejercicios, unos, no sé, 4, 5 ejercicios, de pronto hay personas que necesitan hacer 2 ejercicios y ya es suficientemente claro. Hay personas que de pronto necesitan hacer 5, 6, otros 10, no sé. O hay alguien que de pronto no termina de comprender cómo se pasa del primer paso al último paso. A ver, yo no les voy a exigir que lo hagan así, solamente les digo que se puede hacer así. Si necesita, si usted ve que requiere para no cometer errores, para evitar cometer errores, requiere hacerlo paso a paso, así tal cual está en el ejercicio del libro, como revisamos ese primer ejemplo, puede hacerlo así. No es que esté mal, de hecho está bien, está perfecto. Pero la idea también con esto es que podamos ver aún más el potencial de la diferenciación logarítmica. Bien, y que podamos, para poder hacer esto, lo que sí les digo es que necesitan hacer varios ejercicios. Necesitan hacer varios ejercicios, revisar que las cuentas estén bien, ¿ok? Que vayan haciendo las cuentas despacio, como dicen por allí, tal vez lento, pero seguro, ¿vale? Bueno, muchachos, eso sería todo lo que vamos a evaluar en el examen. Sería todo lo que vamos a evaluar en el examen. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, qué pena. No me quedó muy claro lo que está en el corchete, en el numerador, ¿cómo lo sacó? Los numeradores, ¿sí? Sí, señor. Vale. Entonces veamos. Lo que pasa es que lo íbamos haciendo un poco sin escribir, ¿no? O sea, por ejemplo, miremos el primer sumando. Este que estoy subrayando, que es 3 logaritmo natural de x al cuadrado más 5. ¿Cuál es la derivada de este señor? La derivada de esto es 3 por 1 sobre el argumento del logaritmo, que es x al cuadrado más 5. Por la derivada interna, la derivada de 2x más 5, ¿quién es? Perdón, de x cuadrado más 5, ¿quién es? Es 2x. Entonces ahora multiplicamos todo esto, multiplicamos lo que quedará en el numerador, que son estos tres términos. Bien, o sea, multiplicamos 3 por 1 por 2x y por eso escribimos acá 6x. Ah, listo, profe, gracias. Y así para los otros. Vamos a revisar el segundo para que chequeemos que esté, de paso, que esté correcto. Por ejemplo, la derivada del segundo sumando, ¿quién es? La derivada del segundo sumando será 2 por 1 sobre el argumento del logaritmo. Es decir, esto es 1 sobre x al cubo más x. Por la derivada interna. La derivada de x al cubo más x, ¿quién es? Es 3 por x al cuadrado más 1. ¿Cierto? 3 por x al cuadrado más 1. Y ahora si multiplicamos estos términos, estos que están acá, nos queda 2 por 1, 2, y 2 multiplicado por 3x al cuadrado más 1 será 6x al cuadrado más 2, que fue esto que escribimos acá. 6x al cuadrado más 2. ¿Vale? La diferenciación logarítmica por ahora la podemos ver como una herramienta muy útil cuando tenemos, como les digo, ¿cuándo se utiliza diferenciación logarítmica? Cuando tenemos productos, cocientes y potencias. Cuando tenemos esa mezcla de funciones o de propiedades de las expresiones, podemos usar la diferenciación logarítmica. Y realmente se ve bastante potenciado en este método. ¿Por qué?
porque tenemos propiedades para los logaritmos que involucran productos, cocientes y potencias, ¿cierto? Entonces, por eso podemos usarlo acá, ¿vale? Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Entonces, eso sería todo lo que nos resta para el examen. Recordemos, el examen va a ir de la sección, vamos a ir por acá al PDF, de la sección 3.1 hasta la sección 3.9. Yo les voy a compartir el enlace en YouTube. Pueden encontrar ustedes en el canal, en mi canal, pueden encontrar videos del semestre anterior donde también están las clases de todo el tema de derivadas. Entonces pueden ver estas clases, pueden ver de pronto las clases del semestre pasado, sobre todo no tanto la clase, o bueno, el que pueda y quiera ver la clase, ahí están en los videos, pero de pronto si les interesa ver cómo resolvemos otro tipo de ejercicios que se resolvieron en su momento, entonces ahí pueden ver otros ejercicios, de pronto puede que ahí aclaren alguna duda, no sé. De acuerdo a la hora de consulta, la consulta es para el grupo B3, lunes de 10 a 11. El grupo B2 es los viernes de 11 a 12. Sin embargo, el examen, bueno, algo que quiero que hablemos